Continuamos con el caso Loan, sobre la desaparición de este niño de 5 añitos. Al inicio del programa decíamos que no debemos perder el foco, que lo importante es encontrar a Loan, saber qué pasó, y hay todo un país reclamando justicia y que lo devuelvan a Loan con vida. Y también decía que es una causa cada vez más compleja, cada vez más confusa, y que van apareciendo temas subyacentes, pero que no debemos perder el objetivo, que el objetivo es nuevamente saber qué pasó y que Loan aparezca, y que aparezca con vida. Para tratar de analizar un poco, más que un tema, ¿no? Porque los niños, niñas y adolescentes no son un tema, son personas. Pero esta realidad que nos hace despertar y ver realmente cuán dura, cruel, que es la realidad que vivimos, y que en la sociedad convivimos con personas que participan de este tipo que cometen estos tipos de delitos, ¿no? Entonces, hablar más allá del caso Loan, un poquito en general, respecto a las realidades que tenemos que asumirlas y que tenemos que ver qué hacemos con estas realidades, ¿no? Nos desnudan una realidad de la que tenemos que hacernos cargo y ver qué hacemos con todo lo que nos hace falta. Y lo convocamos una vez más al doctor Norberto Lifsky. El doctor Norberto Lifsky, además de ser un referente de derechos humanos, no solamente aquí en Argentina, sino a nivel internacional, porque participa de distintos organismos internacionales en relación a la lucha por los derechos humanos. El doctor Lifsky, de profesión, es médico pediatra social y es fundador y presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos. Y sabemos que hace muy pocos días estuvo participando de un encuentro internacional que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Doctor Norberto Lifsky, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, un gusto en saludarla y muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a usted, Norberto. Bueno, lo queremos escuchar, una reflexión respecto a lo que nos está ocurriendo, no solo en Corrientes, ¿no? Porque Loan ha trascendido los límites de la provincia y también las fronteras de nuestro país, que nos ayuda a reflexionar un poquito sobre esta dura realidad. Doctor Lifsky, por favor. En primer lugar, uno no puede desprenderse de las emociones que genera una situación de esta naturaleza cuando un niño de pronto deja de estar visible, no está al alcance de su familia, no hay rastro sobre él, y el avance de una investigación que se traslada del ámbito provincial al ámbito federal sitúa el tema en el plano de la sustracción del niño. A partir de la figura de la sustracción, no es posible negar que estamos frente a un hecho gravísimo en los términos concretos de Loan, de su situación, y estamos también frente a la gravedad que implica la diversidad de hipótesis que se tejen en torno a esa sustracción y quienes
estarían siendo responsables penales de esa sustracción y la derivación de la misma. Para muchos el camino, y es lógico que así sea, es el Código Penal y es el ordenamiento jurídico el que debe establecer como una guía de acción para la actuación de las fiscalías ya en esta instancia de nivel federal, y la fiscalía a su vez en orden al debido proceso y la defensa en juicio debiendo actuar en el marco de esa ley para que todas las partes que puedan verse inicialmente involucradas en los hechos rindan cuentas ante la justicia, y así tenemos un número importante de personas con distintas situaciones, varias de ellas con privación de libertad, otras bajo estado de indagatoria. Lo cierto es que hay un pueblo que reclama la aparición urgente y con vida de Logan. Entonces yo diría que hay dos temas. Por un lado, la perspectiva está atravesando el campo de la investigación judicial, que es la perspectiva de derechos humanos y de derechos de los niños en particular. Y en segundo lugar, la conmoción social que este hecho genera y que se manifiesta en múltiples expresiones colectivas, en manifestaciones, en actos de presencia frente a tribunales o en la búsqueda de respuestas más concretas a la situación por parte del pueblo más cercano en la provincia de Corrientes, pero yo diría a esta altura en gran parte del pueblo argentino. Si hay algo que en estos días está unificando a la sociedad argentina, es el deseo de que concluya la situación de investigación, se llegue al esclarecimiento y que Logan vuelva sano, salvo a reunirse con sus afectos queridos. Pero también el reclamo social es un reclamo que está exigiéndole a la justicia que no se distraiga, que avance por donde corresponde avanzar, para que de pronto el árbol no tape el bosque, que lo secundario no se lo ponga como principal y lo principal quede oculto. Quiero decir con esto, la trama de la sustracción de un niño es un tema altamente sensible al campo de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Es tan sensible, diría la audiencia, que Naciones Unidas, que aprobó en el año 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, solo 2 años después, en el 2000, advirtió que en los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño había claramente un dato que se omitía. ¿Y cuál era el dato que se omitía? Se omitía el dato de la sustracción de niños, y particularmente se omitía
la venta y tráfico de niños. Y bajo esa visibilidad que adquiría la ausencia de esa categoría de derecho violado, que constituía precisamente la venta y tráfico de niños, Naciones Unidas en la Asamblea General el 25 de mayo del año 2000 aprobó el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, agregando más tarde el destino diverso que puede tener la venta de niños, el tráfico de niños. Llevó 2 años para que entrara en vigor, porque se necesitaron 20 países que la ratificaran a este protocolo, y esos 20 países se concretó el 18 de enero del 2002. Nuestro país fue uno de ellos, es decir, nuestro país incorporó tempranamente este protocolo. Norberto. Buen día, seguir de la comida. Se cortó la comunicación, Francisco, lamentablemente ahí apareció una interferencia, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos superar este inconveniente y recuperar la comunicación con el doctor Norberto Lisky, que como siempre nos ayuda a reflexionar sobre estos temas que son tan pero tan sensibles, ¿no? Como es la desaparición de un niño de 5 años. Bueno, recuperamos la comunicación con el doctor Norberto Lisky. Doctor Norberto Lisky, ¿nos escucha? Sí, lo escucho muy bien. Lamento que se interrumpió la comunicación. No hay problemas. Bueno, estamos lamentablemente acostumbrados con estos problemas del funcionamiento de las líneas telefónicas, el mal funcionamiento de las líneas telefónicas. Nos estaba explicando sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, el protocolo que Naciones Unidas aprueba en el año 2000, pero recién logra en el año 2002, logra juntar las 20 firmas de países para que pudiera ser efectivamente aplicado este protocolo que tiene que ver sobre la venta de niños, que no se había logrado incorporar la sustracción y la venta y tráfico de niños en la Convención sobre los Derechos del Niño. Así es, ¿lo entendí bien? Entendió muy bien, y creo que conectado no desde el punto de vista de una investigación que uno pretenda hacer sobre el caso Loa, pero la realidad de la sustracción está indicando que para el campo internacional de derechos humanos y de los niños en particular, constituye no solo un motivo de preocupación, sino que ha generado un protocolo que adiciona a la Convención sobre los Derechos del Niño, y que por lo tanto debería tenerlo todos los actores que intervienen en un proceso de investigación y también de prevención, tenerlo muy en cuenta. Fíjese que ese protocolo, entre otras cosas, define por venta de niños todo acto o transacción en virtud de la cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Esta definición
que es el artículo 2 de este documento de Naciones Unidas, avanza definiendo que la modalidad de actuación que tienen estos grupos de personas suelen pertenecer a espacios del crimen organizado transnacional. Y más allá de que puedan existir situaciones individuales de actuación criminal, lo cierto es que Naciones Unidas advierte sobre el crimen organizado dentro de la trama de precisamente la modalidad de tráfico de niños. ¿A los efectos de qué? Dice más adelante en el artículo 3. En relación con la venta de niños, dice, a los efectos de ofrecer, entregar o aceptar por cualquier medio un niño con el fin de, y entonces define los distintos fines que en el mundo se están advirtiendo desde entonces, desde el 2000. ¿Cuál es el resultado de estas transacciones y esta modalidad de tráfico de niños? Explotación sexual, transferencia con fines de lucro de órganos del niño, situarlo dentro de formas de explotación sexual, explotación para la pornografía. Es decir, Naciones Unidas está advirtiendo que en el mundo este componente del tráfico de niños tiene circuitos de poder económico que se vale de justamente ese poderío económico para someter o bien la voluntad o comprar voluntades precisamente de quienes padecen de situaciones de altísima vulnerabilidad. Esto ha significado que en la Argentina, antes de que se aprobara este protocolo, precisamente en el año 1986, cuando ya avanzábamos en la recuperación de la vida democrática y las abuelas de Plaza de Mayo habían creado condiciones sociales ya muy favorables para la restitución de aquellos niños que habían sido sustraídos junto a sus padres, madres, o nacidos en el cautiverio de sus madres y luego violentados en su identidad, comenzaba a advertirse que había una trama anterior y paralela, que era el tráfico de niños dentro de la Argentina. Y esto implicó que desde ámbitos académicos y ámbitos institucionales se generara un grupo de investigación sobre venta y tráfico de niños en la Argentina en el año 1986, que me tocó la responsabilidad de asumir la coordinación técnica de esa investigación. La investigación arrojó resultados gravísimos en número y en modalidades. Efectivamente existían datos fehacientes de que la modalidad con la cual se sustraía a los niños tenía detrás
una cadena de responsabilidades que comenzaba tal vez con compromisos de cercanos al niño, vulnerables en su actitud frente al interés económico, pero que concluían el camino que se generaba en organizaciones criminales, a veces nacionales y otras veces transnacionales. Esto implicó, esta investigación implicó que se abrieran hacia fines de los años 80 denuncias sobre incluso magistrados que legalizaban estos actos de sustracción y de venta y tráfico. Y las acciones penales sobre magistrados en las provincias de Misiones y en la provincia de Santiago del Estero implicó no solo el desplazamiento de los cargos de los magistrados, sino condenas penales. Pero a su vez existía una conciencia clara de que este proceso que se iniciaba con la sustracción del niño y que mediaba una acción económica de por medio, tenía por supuesto a grupos vulnerables, muy vulnerables, como fuente de obtención de estos niños para luego ingresarlos en un sistema de tráfico. Y esta investigación puso en evidencia que se trataba de transacciones de altísimos costos. Altísimos costos, estamos diciendo, miles y miles de dólares alrededor de estas transacciones. Y grupos internacionales que hacían que los niños cruzaran las fronteras, no por su voluntad, por supuesto, sino porque estos grupos organizados o del crimen organizado los generaban. Hasta los días actuales tenemos situaciones que están siendo investigadas. Pocos meses antes de la situación del niño Loan, ingresaba en Alemania un matrimonio alemán con un niño nacido en la Argentina, exhibiendo una documentación ante las autoridades de Alemania de que el niño había nacido de un mecanismo de embarazo extra matrimonial, o sea, por fuera de la madre que asumía el rol y que por lo tanto era de un vientre subrogado. Las autoridades alemanas, advertidas de que esta subrogación de vientre no estaba suficientemente documentada, de que había sido voluntario, y sí sospecharon de que había habido una transacción económica, lo consideraron tráfico de niños. Y por lo tanto iniciaron acciones penales. Y las autoridades en la Argentina han debido asumir ahora una investigación sobre una de las clínicas más conocidas y de gran renombre en la Argentina y en buena parte del mundo, donde se efectuaron estas acciones de vientre subrogado, pero de vientre subrogado con transacción económica, y eso ya está
tipificado como tráfico de niños. Quiero decir, se han actualizado formas, la tecnología de la medicina habilitó al crimen organizado en nuevas modalidades, y si bien lo que estoy comentando no tiene relación directa con lo que nos preocupa del niño Loan, lo que no podemos desconocer es que la situación de Loan y el enorme grado de reacción social exigiendo justicia tiene que ver, por supuesto, con Loan, pero también tiene que ver con que hay sectores de la sociedad que están siendo advertidos de que las investigaciones o no han ido en el camino correcto o están desviando la atención sobre un tema de enorme trascendencia. Y creo que en este punto, más allá de que no es mi tarea abrir ninguna hipótesis de las varias que se han ido trabajando, sí es advertible que este punto vinculado con el tráfico de niños se demoró muchos días en aparecer como una posibilidad que excede a los circuitos más cercanos, aunque en los circuitos cercanos seguramente debe haber algún eslabón que conecta con otros eslabones de una cadena de sustracción. Por lo tanto, creo que desde la perspectiva de derechos de los niños, lo que debemos exigirle al Estado Nacional, en este caso al Registro Nacional por la consideración federal que adoptó la causa penal, que aplique rigurosamente los criterios que están previstos en el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños. Y aplicando rigurosamente ese protocolo, es posible encontrar que la cadena de responsabilidades sea tal vez de mayor extensión de la que ha estado visible hasta nuestros días, y también decir con esto que no sería el único caso el de Loan. Hemos escuchado en los medios en estos días que prácticamente ha ocupado la mayor parte de algunos de los canales informativos la atención sobre el tema de Loan. Hemos escuchado testimonios de mujeres que han podido decir que le han ido a ofrecer la compra de su hijo. Y lo han dicho ante las cámaras de televisión. Es decir, el hecho está haciendo movilizar conocimientos del tema que por supuesto son de graves consecuencias para quienes son responsables y lo ocultan, y al mismo tiempo, como son espacios altamente amenazantes en su modo de actuar, generan miedos, temores, y la amenaza produce silencio, y el silencio interrumpe la oportunidad de un mayor conocimiento y una mayor cercanía con la verdad. Pero creo que el avance de la investigación está sumamente vinculado a la actitud activa de gran sectores de la sociedad, sobre todo de la sociedad correntina, que se ha visto convocada a movilizarse
y que más allá que pueda o no conocer este protocolo, no es imprescindible que tengan el conocimiento más directo. Lo importante es que saben que no es posible admitir que estas prácticas puedan suceder impunemente, que por lo tanto lo que están exigiendo en las múltiples movilizaciones, están exigiendo verdad y justicia y la aparición con vida y con los lógicas acciones penales sobre toda la cadena de responsabilidades que puedan ser visibles a la justicia y por lo tanto que no se establezca ningún plano de impunidad. Me parece que este es un campo de importante momento en la protección de los derechos de los niños. Estamos frente a la gravedad que implica la situación de Loan. Nuestro ferviente deseo de que lo antes posible retorne sano y salvo con sus afectos, con sus seres queridos, pero también que la investigación judicial vaya hasta el fondo de las responsabilidades, aún aquellas que se ocultan tal vez en favorables condiciones de protección económica y que por lo tanto tienen que rendir cuentas ante la justicia. Norberto, más que claro, lo estaba escuchando atentamente y tomando nota también. Una sola pregunta antes de despedirlo. En su experiencia justamente y en tantos años trabajando, ¿observa que el caso Loan puede constituirse en un caso bisagra? Digo, por la exposición pública que ha tomado y la permanencia. Ya llevamos 25 días sin saber qué pasó con Loan y la permanencia del tema, cómo continúa instalado en los principales medios porteños de alcance nacional. Sí, es doloroso pensar que el padecimiento de un niño y de sus seres queridos tenga que ser un factor que modifique una situación profundamente arraigada en prácticas criminales. Pero realmente creo que efectivamente el caso Loan es un punto de inflexión en estas prácticas del tráfico de niños, y la movilización social imponiéndole a la justicia severidad y rigurosidad en su accionar y no detenerse ante los poderes de ninguna naturaleza y solamente buscar la verdad y recuperar a Loan con vida y junto a su familia y continuar su vida normal, es lo que me parece sí representa un punto de inflexión en un tema generalmente oculto y que hoy ha tomado amplia notoriedad con un pueblo muy sensible, muy movilizado y advirtiendo que hay cosas detrás que todavía no están suficientemente esclarecidas y por eso sigue exigiendo más profundización en la investigación de este criminal hecho. Doctor Norberto Liski, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.